invitación que me hacéis para estar aquí con vosotros. Suena raro cuando le dicen a uno, hace 20 años, ya me siento viejo. No me digas eso porque me siento un poco mal. Pero sé que habéis sido convocados porque hay muchos temas que tenéis que trabajar esta semana. De hecho, ayer o algo así que vi la agenda que tienen para esta semana. Yo dije, estos hermanos son de Júpiter. Estos de aquí no son. Había de todos los colores, de todos los sabores, y creo que vais a tener una semana que, aunque es muy pesada, yo espero que sea muy, muy fructífera, sobre todo pensando en el reino de Dios. Y yo quiero compartir con vosotros esta mañana un pensamiento devocional, y quiero iniciar ese pensamiento devocional basado en una cosmovisión que tenemos, digo yo, en Hispanoamérica, pero puede ser que esto ocurra en muchísimos otros lugares del mundo. Esta cosmovisión, esta forma de ver la vida es muy interesante para mí, y una de las cosas que más me parece interesante de esta cosmovisión es que se refleja mucho en los dichos populares. Dichos que se han convertido en el día a día de muchísima gente, es parte de nuestro argot, de la forma en cómo hablamos. Y vamos a ver si no estoy tan perdido, pero escuchen estas frases. Se perdieron las llaves. ¿Habéis escuchado eso en alguna parte de vuestras tierras? La mayoría de nosotros, con estos proverbios populares les llamo yo, uno dice, se perdieron las llaves. ¿Habéis pensado por un momento qué significa eso? Se perdieron las llaves. ¿Qué significa? ¿Que las llaves se fueron a dar una vuelta con sus amigos y no pudieron encontrar el regreso a casa? ¿Cómo así que se perdieron las llaves? Y luego hay muchísimas más que expresan esa forma en cómo pensamos. Me dejó el bus. Vamos a ver, cuéntame una historia. ¿Cómo que me dejó el bus? Sí, se le dio la gana de irse antes de que yo llegara a la parada y se fue. Me dejó el bus. Y uno dice, no puede ser. Otra, el vaso se quebró. Y uno dice, no, esta ya es lo máximo, tío. ¿Cómo así que el vaso se quebró? Sí, se paró al borde de la mesa y quiso suicidarse. ¿De dónde vienen esas expresiones populares? Expresiones que, como os digo, son parte de nosotros. Aquí nadie tiene la culpa. Se perdieron las llaves. No, las llaves, perdónenme, pero no se pierden solas. Ellas no andan, no caminan y no salen por allí de paseo con sus amigos. Las llaves no se pierden. Pero esa es la forma en como nosotros lo expresamos. Se perdieron las llaves. Me dejó el bus. No, la próxima vez, si te paras 30 minutos más temprano, puede que el bus le dé la gana esperarte. Pero no es que el bus se vaya porque quiere. Es que tú llegas a la parada 25 minutos más tarde y cuando a uno le preguntan, ¿qué te ha pasado? Y dice, no, perdóname, me dejó el bus. ¿Cómo que te dejó? ¿Fue una decisión del autobús salir y dejarte? Y como les digo, para mí una de las máximas de estos exponentes de proverbios populares es, se quebró. El vaso, el plato, se quebró. Fue un suicidio. No puede ser. Todas estas expresiones hacen parte de nuestras creencias y de la forma en cómo nosotros vemos la vida. Y casi, como dicen algunos de los sociólogos, esta es parte de la expresión popular de nuestra cosmovisión. Para nosotros las llaves se pierden solas, los autobuses se conducen solos y cualquier cosa que se pueda quebrar se suicida, porque no somos nosotros los que tenemos que ver con ello. Pocas veces nosotros decimos, he perdido las llaves. Pocas veces nosotros decimos, he llegado tarde a la parada del autobús y se fue. Pocas veces nosotros decimos, cometí un error y se me quebró el vaso, se me resbaló de la mano, se me fue. Esta clase de cosas me ayudan a pensar que si esta es una cosmovisión, esto está envuelto en muchas de las facetas de nuestra vida, aún como creyentes, aún como líderes y pastores, y pensando muchísimo más en cuando nosotros tenemos que construir el reino de Dios. ¿Sabes? Hay un concepto que
tiene una tesis y una antítesis. El concepto es si las cosas en nuestra vida se dan por casualidad o se dan por causalidad. ¿Os acordáis de esos conceptos? ¿Esto es casual o esto es causal? ¿Hay casualidad o hay causalidad? Siempre hay una causa detrás de cualquier cosa. Si el autobús te dejó, hay una causa, ¿verdad que sí? Si el vaso se quebró, hombre, que todavía no conocemos aquellos vasos que se suicidan. Alguien le tiró, lo empujó, le golpeó y el vaso entonces cayó. Siempre hay una causa. Yo no sé si nosotros, por nuestras creencias, por nuestra forma de ver la vida, que se manifiesta en estos pensamientos populares, nosotros también desarrollamos todos nuestros procesos alrededor de cosas como estas. ¿Casualidad o causalidad? Hay una causa detrás de todas estas cosas. En la Biblia es muy interesante encontrar que el concepto lógicamente más claro, establecido como un principio de Dios, es la causalidad, no la casualidad. Todo tiene una causa, una razón que podría decir, como algunos de los filósofos de las primeras épocas que fueron creyentes, todo tiene una razón y esa razón se puede explicar. Ahora, nosotros dentro de nuestro pensamiento protestante diríamos se puede explicar siempre y cuando lo podamos entender en Dios, con Dios y a través de Dios. Pero sí, la base del pensamiento es, sí, yo creo que la Biblia es muy clara en decirnos que las cosas en Dios son causales, no casuales. Y nosotros, de alguna manera, vivimos nuestras vidas con mucha casualidad. Pero cuando hablamos de la construcción del reino de Dios y cuando estamos hablando con personas que se dedican a construir el reino de Dios, tenemos que deliberadamente pensar que habrá muchas cosas sobre las cuales tenemos que aprender a trabajar bajo la causalidad. Dios tiene una causa y esa causa tendrá consecuencias y el proceso se comenzará a desarrollar de ahí en adelante. Déjeme mostrarle, para hacer un poco más clara la idea, dos textos de la Escritura. No tiene que buscarlos todavía en su Biblia, porque voy a basarme en otro texto. Pero mire lo que dice Pablo escribiendo a los Corintios. Cada uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor le señaló. Yo sembré, Apolos regó, pero es Dios quien hizo crecer la semilla. Estoy leyendo en una versión paráfrasis. De manera que ni el que siembra ni el que riega son nada, sino solo Dios lo es todo, pues Él es el que hace crecer lo sembrado. Uno podría decir muchísimas veces, hombre, es tan claro como el agua. No lo sé. Es tan claro cuando lo leemos. Hay una causalidad en la Biblia. Hay un centro, un punto arquimédico desde donde se maneja todo el proceso. Y está en Dios, en Cristo Jesús. Y aquí Pablo en 1 Corintios capítulo 3 nos muestra que no hay casualidad. Pero también nos muestra otra cosa. Toda causalidad proviene de Dios, por lo menos dentro de una cosmovisión cristiana, donde Cristo es el centro. Aquí uno puede entender dos cosas. Uno, el principio de que la Biblia se basa en la causalidad y no en la casualidad. Y dos, que la causalidad no proviene del ser humano. Aquí tendríamos que entrar a discutir un poco más sobre la soberanía de Dios y otras cosas que yo se las dejo a los pastores eruditos de aquí de Lima, que ellos puedan discutir sobre esas cosas de la soberanía de Dios. Pero ¿sabes? La causalidad también tiene este elemento que es muy importante. No solo debemos decir, entendemos que la Biblia no está basada en la casualidad, sino en la causalidad, sino que debemos aprender a vivir dentro de una causalidad que totalmente nace, proviene, se ejecuta desde Dios. Mira otro texto que Pablo también escribe
en Filipenses capítulo 2. Pues Dios, según su bondadosa determinación, es quien hace nacer en ustedes los buenos deseos y quien los ayuda a que se lleven a cabo. Filipenses 2:13, estoy leyendo Dios habla hoy, la versión. Dios, según su bondadosa determinación, es quien hace que en ustedes nazcan los buenos deseos y quien los ayuda a llevarlos a cabo. El versículo que nosotros conocemos en la Reina Valera: Dios es quien produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Causalidad, pero una causalidad que no proviene del hombre, sino que proviene de Dios. Y el último ejemplo para explicar esto está en Hechos 16, cuando este hombre Pablo está intentando irse a un lugar de Asia a predicar la palabra. Y dice que el Espíritu no se lo permitió, se lo impidió. Y luego en el versículo 7 intentaron dirigirse a Bitinia, pero no se lo consintió el Espíritu. Atravesaron Misia y bajaron a Troas. Y por la noche Pablo tuvo una visión de un macedonio que estaba en pie y le decía: pasa y ayúdanos. Pero el versículo 10 es más importante en lo que quiero mostraros. En cuanto tuve esa visión, inmediatamente intentamos pasar a Macedonia, persuadidos totalmente que era Dios quien nos llevaba allí. Había una causa. En Hechos 16, cuando comienzas a leer el pasaje, hay una cantidad de obstáculos, pero esos obstáculos tienen causa, y esa causa proviene de Dios. Luego podremos hablar más una de estas noches de cómo esos obstáculos que nosotros decimos no puedo porque hay un obstáculo, si tienen una causa. Y si esa causa está en Dios, siempre van a tener, lógicamente, un propósito. Pero ¿dónde quiero ir con todo esto esta mañana, antes de que empecéis todos vuestros seminarios? Quiero que me acompañéis, por favor, a Hechos capítulo 2. Hechos en el capítulo 2. Dice Hechos capítulo 2, versículo 41. Sí trajeron sus Biblias, ¿verdad, hermanos? Luego nosotros le estamos dando al pueblo caña de que traigan la Biblia. Hechos 2, 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y aquí os pido que apliquemos nuestro concepto: ¿casualidad o causalidad? ¿Qué pensáis? ¿Fue una casualidad que se añadieran 3,000 personas en un día a la iglesia de Jerusalén? Creo que no. No sé qué creáis vosotros, pero yo creo que no. Que fue causalidad. Había una causa. Se añaden 3,000 personas en un día. He estado escuchando de algunos de vuestros pastores que una de las cosas que vais a hacer aquí es estudiar sobre igle crecimiento. Hay 2 o 3 cosas interesantes en este concepto. Si entendemos que no es casualidad, entonces tendremos que decidirnos por causalidad. Hay una causa de que la iglesia haya crecido de esta manera. En el libro de los Hechos, en el capítulo 2, con un sermón de un hombre que jamás había predicado. Fíjate lo que le estoy diciendo. Con un hombre que no es un erudito, con un hombre que no es muy estudiado, y en el primer sermón se arrepienten 3,000. Y uno decía, podría perfectamente decir: le salió bien al tío. Le salió bien. Es una casualidad, tío, que este hombre, un pescador que no sabe nada de nada, y se le arrepintieron 3,000. Y nosotros que somos salidos de la escuela de no sé dónde y tal, y a nosotros no se nos arrepienten. Pero entendiendo que no hay una casualidad, sino una causalidad, uno comienza a ver lo que pasa en la iglesia. Y lo que pasa en la iglesia, de verdad, cualquiera que lo leyera a primera vista diría: no, esto es casual. O sea, se arrepienten 3,000. Perseveran en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones.
O sea, estos no solo se convierten, como podríamos llamarlo hoy día, sino que entran a saco a la iglesia y comienzan a participar y casi que uno puede ver una iglesia aquí y decir, ay Señor, ¿cuándo ocurrirá eso en la mía? No solo que lleguen 3,000, sino que perseveren en la doctrina, en la comunión, en el partimiento del pan. Y luego si leo lo de abajo te quedas flipando, como decimos en España. Vuelas. Sobrevino temor a toda persona, maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, los que habían creído estaban juntos y tenían en común toda la... Eso es una historia como Alicia en el País de las Maravillas. ¿A que sí? Yo, que vengo de predicar en un lugar como España, yo digo, esto es una historia, esto es un cuento. Milagros, señales, 3,000 conversiones, temor, unidad. Estaban juntos todas las noches en las casas comiendo, compartiendo los unos con los otros. Llegaron, y esto aquí no fueron dentro de 15, 20 años que ellos llegaron a la madurez espiritual de la unidad de la fe en Cristo. En ese mismo día, en los próximos días, en las 48 horas siguientes, ellos habían llegado hasta un límite de tener comunidad de bienes. Lo repartían todo. Eso, ni hablarlo en la iglesia del siglo XXI. Compartir todo, llegar hasta la comunidad de bienes, no después de 25 años de madurez, sino ese mismo momento. ¿Saben una cosa? Esto no puede ser casualidad. No puede ser casualidad. Pero la segunda cosa que quiero dejar con vosotros, si esto es causalidad, tampoco es una causalidad que proviene del hombre. Porque si es una causalidad bíblica, no puede provenir del hombre. Tiene que provenir de Dios, como los versículos que les he leído anteriormente. ¿Dónde está la causa del crecimiento? Bueno, en que hemos hecho perfectamente los 4 pasos que nos enseñaron, 2 más 2 igual a 4, y luego ¡fua!, pasó esto. ¿Saben? Es interesante que cuando uno está leyendo Hechos capítulo 2, lógicamente tiene que decir, ¿por qué ocurrió esto en Hechos capítulo 2? Y no podría uno escaparse de tener que entender que esto ocurrió por el advenimiento del Espíritu Santo. Amén. Yo soy bautista, hiperliteralista, no dispensacionalista, calvinista de 4,5 puntos. Pero esto ocurrió por el advenimiento del Espíritu Santo. Aquí comienza uno a encontrar la causalidad de Dios. Y la Escritura, en toda la Escritura, desde Génesis a Apocalipsis, tiene la capacidad ella misma de mostrarte la causalidad de Dios. Aquí, esto vino por el proceso del Espíritu Santo. No necesitaron ser 20 años, una iglesia madura, para que llegaran a la estatura de la plenitud. El Espíritu que fue derramado ese día causa, proporciona lo necesario para que esto comience a ocurrir. Pero lo interesante en la Escritura es que si nosotros dijéramos que solamente fue el Espíritu Santo y no más, en mi opinión, estaríamos haciendo una hermenéutica reduccionista que iría en contra de lo que realmente Dios estaba esperando. Uno tiene que irse hacia atrás y decir, se arrepintieron 3,000. ¿Por qué? No fue casualidad. Pedro no era un gran predicador. Se va un paso atrás y dice, el Espíritu, el advenimiento del Espíritu Santo. Pero así como das ese paso hacia atrás, no sería honroso si no damos otro paso hacia atrás en la hermenéutica. Y el otro paso hacia atrás es, ¿y por qué vino el Espíritu Santo? ¿Cuál fue la causa de que Hechos 2 esté allí? ¿Cuál fue la causa del advenimiento? Y honestamente, uno tiene que llegar a Hechos capítulo 1, versículo 8. No puede pasar a Hechos 2 mirando y encontrando la causa
si uno no llega hasta Hechos 1:8, que vosotros lo sabéis de memoria. Ahí está la causa de Hechos 2. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, tanto, dice la versión en inglés, tanto en Jerusalén como en Judea y en Samaria, hasta lo último de la tierra. En Hechos 1:8 aparece la plataforma causística de que nosotros estemos leyendo Hechos 2:41. Se arrepintieron 3,000. Y esos entraron a la iglesia y entraron a la comunión y eran buenos discípulos. Pero la causa de eso está en Hechos 1:8. En Hechos 1:8 la promesa que Jesús les hizo: cuando yo me vaya vendrá el Consolador, y luego les dijo: aquí está, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos, y cuando eso ocurra, entonces las consecuencias vendrán, y la causa no se moverá del centro de donde siempre tiene que salir: Dios. Y sabes una cosa, es cuando uno comienza a encontrar cierta clase de respuestas a muchas preguntas que nosotros tenemos. Sí, queremos que nuestras iglesias crezcan. Hechos capítulo 1, versículo 8, como algunos de los escritores han dicho sobre este versículo, lo que hay en Hechos capítulo 1, versículo 8 es un pacto de caballeros entre Jesús y sus discípulos. Y ese pacto de caballeros era sencillísimo. Jesús les dijo: ustedes hagan lo que pueden hacer y yo hago lo que yo puedo hacer. Ustedes dedíquense a hacer lo que tienen que hacer y yo me dedico a hacer lo que yo tengo que hacer. ¿Sabes? Si nosotros pudiésemos hoy día cumplir a cabalidad con nuestra parte del pacto, Dios está más que dispuesto a cumplir con la suya, con su parte del pacto. Yo no puedo producir un movimiento como el de Hechos capítulo 2. Uno genuino, uno real, un movimiento bíblico, un movimiento que no solo llena iglesias de números, sino que ocurre lo que aparece allí. Gente que oraba en las casas, ¿cada cuánto? Cada día. Señor, esa iglesia yo la quiero pastorear, porque a la mía oramos cada 8 días y solo llegan las 4 ancianitas de toda la vida. No llega nadie más. Pero un movimiento de oración, un movimiento de unidad, un movimiento de comunidad de bienes, un movimiento como el de Hechos 2 no se produce por una causalidad que no provenga de Dios. Pero hermanos, la cosa no es tan complicada. Dios está intentando todos los días hacer un pacto de caballeros con nosotros. Dedíquense a hacer vuestra parte. ¿Cuál es nuestra parte? Sean mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y si vosotros os dedicáis a vuestra parte, no os preocupéis. Yo me dedico a la mía. Yo enviaré el Espíritu Santo para construir esta clase de movimientos, de moveres o como le queráis llamar, que no podrán ser producidos, por lo menos a un nivel bíblico, si la causalidad está en el hombre. ¿Sabes? En los últimos 10 años, y mis cifras están totalmente desfasadas, porque la última la tuve en el año 2007, existían en castellano 172 cursos sobre Igle Crecimiento en castellano. En inglés y en otros idiomas ni les cuento. ¿Por qué? Porque todos estamos tratando de buscar la fórmula que nos ayude a que nuestras iglesias crezcan, sean fuertes, sanas. Todos lo queremos. Y eso es una buena motivación, espero. Pero ¿sabes una cosa? Tenemos que empezar por donde es. Nosotros nos dedicamos a hacer lo nuestro y no os preocupéis, Él se dedica a hacer lo que Él puede hacer. Y estos movimientos, yo sí espero que se repitan. Cuando leo Hechos 2, siempre oro y le digo: Señor, esto no es ni una historia épica ni un sueño utópico. Este es el modelo. Esto fue lo que escribiste aquí para que quedara plasmado como el prototipo, como el modelo. Pero sabes, todo tiene una causa.
Si nosotros queremos ver iglesias creciendo y fortaleciéndose en América Latina, dediquémonos a ser testigos de Él en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y vamos a poder ver a Dios actuando sobre nuestras iglesias de una manera causal, no casual. Y que la causalidad no esté en mí, sino que esté en Dios. Ore conmigo y pidamos al Señor esto para América Latina. Señor, venimos delante de ti esta mañana, personas de muchos lugares de América Latina. Y te damos gracias por lo que tú has hecho hasta este momento con nuestras iglesias. Gracias por lo que tú has permitido en tu misericordia. Pero también gracias por lo que tú quieres seguir haciendo y construyendo en la América Latina. Señor, queremos orar. Nosotros no queremos vivir de la casualidad, sino queremos vivir en la causalidad y la causalidad de Dios. Y queremos que tú seas la causa, el centro, el principio. Señor, oramos colocando todos nuestros planes en tus manos y diciéndote, Señor, ayúdanos. Nosotros queremos cumplir nuestra parte del pacto. Nosotros no queremos dedicarnos en nuestras fuerzas a construir un movimiento que nunca llegará a ser igual que el de Hechos capítulo 2. Pero sabemos, Señor, que tú sí puedes construirlo en un día. Ayúdanos a nosotros a mirar desde la perspectiva que tú estás viendo para poder entender los planes que tú tienes, Señor. Oro por pastores, por líderes que están al frente de iglesias, de denominaciones, y te suplico que nos des una mentalidad del reino para que nosotros podamos hacer nuestra parte, ser testigos tuyos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta que lleguemos al fin de la tierra. Y tú te dedicarás a bendecir nuestras iglesias en América Latina. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Aquí hubo un apagón acá en Miraflores, anoche un apagón en Lince. Esperamos que a partir de ahora ya no haya más contratiempos. Sin embargo, el Señor, a pesar de todos esos inconvenientes, está encendiendo nuestras vidas, nuestros corazones con la llama de su Espíritu Santo, y confiamos que también lo quiere hacer en esta hora. Así que dejamos este tiempo al pastor Jeff Adams, que va a compartir lo que el Señor sigue poniendo en su corazón con nosotros. Gracias, Gustavo. Buenos días, ¿cómo están ustedes? ¿Lograron descansar algo anoche? Ánimo, este es el último día, ¿verdad? Hay tanta bendición que es difícil a veces aguantarla, ¿no es cierto? ¿Verdad? Tanta bendición, tanto crecimiento y todo esto. Pues esta mañana yo quisiera considerar con ustedes uno de los pasajes más conocidos en cuanto a la misión del Señor. Qué bueno, qué increíble que el liderazgo de ustedes ha escogido enfocar la misión global de Dios en esta conferencia tan importante. Les felicito porque seguramente es algo que necesitamos entender bien. Pues me refiero a aquel pasaje en Hechos capítulo 16, por favor. Hechos capítulo 16, lo que se ha denominado el llamado macedónico, y muchos lo han interpretado como para saber si Dios está llamando a uno a ser misionero, pero nada que ver. Pablo ya es misionero, su equipo también. No se trata de un llamado a la misión global del Señor, sino la guía de Dios dentro de esta misión. Pablo ya tiene años
de andar en esta misión. Pablo ya tiene su equipo misionero y vamos a ver lo que pasó en esta ocasión. Pablo y Silas han salido de Antioquía. La segunda vez que Pablo está saliendo, esta vez sin Bernabé. Todos entendemos la historia del conflicto, el desacuerdo entre los dos, y Bernabé sale por otro lado. Pablo toma a Silas y entonces llegan a la región de Galacia, donde encuentran a un joven por nombre Timoteo. Y entonces Timoteo se junta a este equipo misionero de Pablo. Y entonces vamos a ver lo que sucede comenzando en el versículo 6 de Hechos capítulo 16. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Como pastores, ¿cuáles son los elementos más importantes para que podamos nosotros aprender de este pasaje, para que podamos aprender lo que tenemos que hacer para buscar la guía del Señor en su misión global? Somos líderes. Y en esta reunión la mayoría pastores titulares. Y si la misión es la esencia de lo que somos como creyentes, como iglesias, entonces esta misión no es algo que se pueda delegar a otras personas. Ahora, claro, puede haber un pastor encargado sobre todos los logísticos de lo que es la misión del Señor, pero lo que digo es que el pastor titular tiene que liderar, él tiene que poner el ejemplo, el modelo. Si nosotros no tenemos esa pasión, si nosotros como pastores titulares no estamos creciendo en este sentido, entonces va a ser muy difícil para la iglesia. Ahora, la verdadera guía del Señor, hermanos, siempre, si viene del Señor, casi siempre nos estira y nos demanda crecer. Aún nosotros que somos pastores. Fíjense que la imagen que muchas veces tienen en las iglesias, el pastor, él no tiene problemas. Él no tiene las luchas que yo tengo. Él no pueda entender quizá lo que yo me siento, porque piensa muchas veces que ya hemos pasado a ese nivel tan santo que ya no tenemos estas luchas. Pero si el crecimiento es un proceso, como bien dijo nuestro hermano Jesús el otro día, si es mucho más que simplemente orar una oración para recibir la salvación, es todo. Pero mejor dicho, el ser discípulo de Jesucristo es un proceso de crecimiento. Y si nosotros como pastores titulares no estamos creciendo, ¿por qué estamos? ¿No sería mejor llevarnos al cielo si no hay nada más que hacer? Estamos aquí como seguidores de Cristo Jesús para seguir creciendo. Y cuando estamos hablando de la misión, es algo que nos estira. Y como digo, nos demanda crecer. Y aún el apóstol Pablo recibió este llamado macedónico. Una pregunta: en esta visión
¿Cómo fue? ¿Quién sabe? Un sueño, una visión, no sé. En esos idiomas, en esta parte del mundo, en muchos, como arameo por ejemplo, árabe, hasta el día de hoy, no hay diferencia entre visión y sueño. Para ellos es la misma cosa, no pueden distinguir como nosotros lo hacemos. Entonces, ¿cómo sucedió? ¿Quién sabe? Pero Pablo de alguna forma recibe esta visión, y en esta visión un varón macedónico diciendo: Pablo, te necesitamos, ven por favor, pasa a Macedonia, aquí estamos. Ahora, ¿y qué tal si en esta visión es una mujer que le llama? ¿Qué hubiera hecho Pablo? ¿Qué tal si estamos hablando de la mujer macedónica diciendo: pasa a ayudarnos? Pero la realidad fue que fue una mujer que le esperaba a Pablo, no un hombre. Cuando llegó a Macedonia, el hombre no estaba. ¡Qué sorpresa! ¿Cómo es eso? Tenemos que decir que Pablo al menos tenía una mente muy abierta a las mujeres, a pesar de la cultura del primer siglo. Entendemos en el libro de los Hechos que Aquila y Priscila le enseñan a Apolos, ambos, es decir, ambos participaron en este entrenamiento. Y en el capítulo 21 podemos ver que Pablo estaba en la presencia de las 4 hijas de Felipe cuando profetizaban. O sea, Pablo tenía una mente muy abierta. Pero ¿qué hubiera pasado si en este sueño, esta visión, es una mujer que dice: Pablo, pasa a Macedonia a ayudarnos? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? No, que mi testimonio, que esto, que el otro, que no, y que mucho cuidado. Y fue un hombre. Entonces llega Pablo a Macedonia, y de hecho ningún hombre, de lo que sabemos de las Escrituras, fue receptivo al mensaje de Pablo en toda la ciudad de Filipos. Solamente había una mujer que comerciaba en la venta de púrpura, quien les abrió su casa. Y también esta jovencita demoníaca que les seguía molestándoles de gran manera. Pero no se dice nada en cuanto a los hombres, puras mujeres. Pablo y su equipo llegan a Macedonia, ¿y dónde está aquel varón? Y buscan por todos lados. La costumbre de Pablo, por supuesto, es ir a la sinagoga, pero no había sinagoga, porque para tener una sinagoga es necesario tener 10 hombres. Es decir, que en toda la ciudad no había 10 hombres judíos. Entonces, preguntando, me imagino, en los cafés o los lugares, los hoteles, y Pablo preguntando: ¿y hay judíos en este lugar? Y, judíos. Hay un grupo de mujeres, y entiendo que se reúnen los sábados ahí en la ribera del río, oran o algo así, no sé qué hacen, pero yo creo que son judías. Solo eso. ¿Qué está pensando Pablo? Bueno, vamos a buscar a este grupo de mujeres y vamos a ver si ellas nos podrían indicar dónde está el varón a quien vi en la visión. Pero llegan ahí al río y ahí está el grupo de mujeres, puras mujeres, y ningún varón. Y luego la chica demoníaca y les molesta, y luego se encuentran encarcelados. Y después no tan solo un apagón, sino un terremoto.
¿Y ahora qué? Bienvenidos a Macedonia. Qué bueno que vinieron. Pablo tuvo que crecer. De lo que vemos en la escritura, el carcelero fue el primer hombre en Macedonia quien respondió al evangelio. Y eso a la fuerza de un terremoto divinamente provocado. No debido a la conferencia y la campaña evangelística que armó Pablo. ¡Qué tremendo! Muchas veces así es la guía del Señor, es paso a paso, poco a poco. Porque si el Señor le explica todo esto a Pablo de antemano, a lo mejor no va. Pablo, quiero que vayas a Macedonia porque hay necesidad, pero no hay hombres. Hay un grupo de mujeres. Y yo sé que ustedes son hombres, pero hay un grupo de mujeres. Sí, Pablo, yo entiendo la cultura, que los hombres no hablan con las mujeres y todo esto. Yo entiendo, pero solo eso hay, así que necesito que vayas. A propósito, Pablo, habrá una chica ahí con un demonio. Te va a molestar sobremanera. Y después de unos días te vas a encontrar encarcelado y después un terremoto. Sí, Señor, con mucho gusto. Poco a poco, Dios le iba indicando el camino. Pablo ve a este varón macedónico en una visión, encuentra a una mujer al llegar. Y seguramente Dios supo que el gran apóstol Pablo necesitaba andar esta senda un paso a la vez. La pregunta que tengo, hermanos, para nosotros esta mañana: si estamos nosotros como pastores dispuestos a estar incómodos en la misión de Dios. Todos decimos que la gente no quiere el cambio. ¿Qué sucede cuando queremos hacer cambios en la iglesia? De inmediato estamos encontrando una resistencia. Hay un 10% que quiere el cambio, un 10% que dice que se van a marchar. Y muchas veces, sin embargo, si somos honestos, el cambio es difícil para nosotros también, como líderes. Y si vamos a crecer, y si vamos a pasar más adelante, tenemos que estar dispuestos a estar incómodos en la obra del Señor. Y lo más importante no es la distancia que alcanzamos, sino que estamos avanzando y moviéndonos en el proceso de crecimiento espiritual y participación en la misión de Dios. Un amigo mío, él es salvadoreño y tiene varios años, unos 15 años quizá, de estar fundando iglesias en Albania. Y hace un par de años el Señor le llamó literalmente a Macedonia. Y el día de hoy se encuentra en Macedonia haciendo lo mismo, predicando el evangelio, fundando iglesias, haciendo discípulos del Señor Jesús. A lo mejor a muy pocos de nosotros Dios le va a guiar a Albania, mucho menos a Macedonia. Pero hermanos, todos tenemos un lugarcito en el plan global de Dios, porque como sabemos nosotros, no hay un campo local y un campo mundial. El campo es el campo y el campo es el mundo. Comenzando donde estamos, hay etnias no muy bien alcanzadas en este país. De hecho, hay etnias no alcanzadas, con 0 en este país. ¿Y qué podemos hacer? ¿Estamos dispuestos a incomodarnos y a aprender cosas nuevas y entender que los métodos que usamos aquí en las ciudades no van a funcionar allá? Y que las iglesias que nacen no necesariamente van a ser como iglesias de nosotros. ¿Estamos dispuestos a estar incómodos? Hay una mujer cerca de nuestra iglesia que tiene su doctorado en la lingüística y
era integrante de un equipo trabajando en la Asia hace algunos años, entre musulmanes, en una zona donde no había nada, ningún misionero, ningún pastor, nadie había llegado a esta región. Entonces llegó este equipo, siguiendo la guía del Señor, y habían tomado el Nuevo Testamento, tratando de organizar sus enseñanzas en una forma entendible para esta gente. Su plan fue hacer discípulos y dejar que el Señor construyera su iglesia como ha prometido. El Señor dijo a nosotros hacer discípulos, y Él dijo: yo edificaré mi iglesia. Pero como pastores, cuando nos reunimos, hablamos de cómo edificar la iglesia, dejando que el Señor hiciera los discípulos. Entonces llegaron ahí para hacer discípulos, y poco a poco, estableciendo relaciones, amistades y todo esto, llegan a tener un buen grupo y les enseñan cómo ser discípulos. Y en espacio de pocos años, miles y miles de musulmanes habían llegado a los pies de Cristo. Ni puedo decirles cuál es el país porque es tan sensible de una forma política. Pero ahora en esta zona hay cientos de iglesias, miles de creyentes entre los musulmanes. Y ella estaba enseñando esto en un curso que se llama Perspectivas en nuestra iglesia hace unos años. A propósito, este curso se va a ofrecer aquí en Lima el 8 de abril. Es un curso intensivo esta vez, de 10 días, todo el día. Es a nivel universitario, pero esperamos ofrecerlo de nuevo en Lima en su forma normal de 16 semanas, y seguramente van a escuchar en el futuro alguna información. Es excelente. Pero esta mujer estaba enseñando una lección. Entonces ella decía: ahora ustedes tendrán que entender que las iglesias que resultaron no se ven como las nuestras. No hay coro, no hay piano, no hay púlpito, no hay sillas, pero bíblicamente es una iglesia haciendo lo que iglesias hacen en la Biblia, porque es otra cultura. La mayoría de esas iglesias se reúnen en las casas, porque aquí es ilegal literalmente ser creyente. Entonces ellos tienen que hacer las cosas de otra manera. Entonces alguien le hizo una pregunta, y pues sí, hermana, entiendo que las iglesias no son como las nuestras. Eso sí lo entendemos muy bien, que no tienen las mismas alabanzas y todo esto, pero ¿podría usted explicarnos un poco más? Si nosotros pudiéramos visitar una de esas iglesias, ¿qué podríamos ver? Y ella dijo algo muy interesante, que a muchos les hicieron incómodos. Dijo: es una buena pregunta, pero no puedo contestarla, porque ninguno de nosotros ni una vez hemos visitado una de estas iglesias. Porque en esta cultura, si nosotros visitamos una de estas iglesias, de inmediato sería una iglesia extranjera. Entonces hicimos discípulos, les entrenamos y confiamos en las Escrituras y en el Espíritu Santo guiarles, y nos fuimos. Otro amigo mío en otro país asiático, que tampoco les puedo decir cuál, llegó con muy pocos, y en espacio de 8 años 2 millones de musulmanes habían llegado a conocer al Señor. 2 millones. Y hablando con los miembros del equipo y otros que estaban trabajando ahí, muy pocos extranjeros, les preguntaron: ¿y qué hicieron? ¿Cuál fue la estrategia que empleaban? Y dijeron: les entregamos a Cristo y la Biblia y nos fuimos. Estamos dispuestos a estar incómodos como Pablo en la misión. Estamos hablando de la misión en el mundo. Yo soy miembro de la junta de una misión algo grande, 400 obreros tenemos trabajando específicamente con budistas, hindúes y musulmanes, principalmente en países asiáticos.
En su mayoría son lugares peligrosos, muy peligrosos. Y en esos lugares, ¿saben quiénes son la mayoría de los obreros? Solteras. Solteras. Porque no hay hombres, suficientemente hombres, para arriesgar sus vidas y estar incómodos trabajando en estos lugares. Y sinceramente así es en casi cada misión que hay en el mundo hoy en día. Son las mujeres que están en la primera fila, más que nada. Ahora, ¿qué podemos hacer como pastores? Poner el ejemplo. Poner el ejemplo. No es decir que cada pastor tiene que salir a otro país, a otro pueblo, pero poner el ejemplo por la pasión misionera en el corazón, para que el pueblo sepa que es algo real. Es algo para fulana, que sí, que el Señor le bendiga. Sí, aquel departamento de misiones que está por ahí, ¿quién es el encargado? Nosotros como pastores tenemos que establecer el modelo y el ejemplo. Hay hombres esperando, pero hay mujeres esperando también. Y necesitamos a más hombres como Pablo, dispuestos a incomodarse y estar en lugares inseguros para llevar el Evangelio de Cristo Jesús a aquellos que todavía no lo han recibido. Entonces mi pregunta es, ¿cuáles son los pasos específicos que cada uno de nosotros podemos tomar para incomodarnos un poco? Quizá informarnos más de la misión del Señor, posiblemente participar en una misión de corto plazo a otras etnias, para ver con nuestros ojos, nuestros propios ojos, no solamente recibir informes, sino ver con los ojos lo que Dios está haciendo. Padre Santo, tú eres un Dios tan bello, tan amoroso, tan lleno de gracia y misericordia. Señor, tu palabra es fascinante. Tantas veces hablamos de este varón macedónico sin saber que en realidad fue una mujer que estaba esperando a Pablo. Tus caminos, Señor, siempre nos dan sorpresas. Señor, te suplico que como pastores podamos nosotros poner el ejemplo y el modelo para este gran ejército tuyo, para que no sean tan solo las solteras que están en la primera fila, sino que nosotros como hombres podamos identificarnos con hombres para entender lo importante que es tu misión, que es nuestra esencia. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Gracias a Dios por este desafío. No quisiéramos dejarlo allí. Antes de entrar al siguiente tema, quisiéramos que usted pueda buscar un compañero de oración o una compañera de oración, si es hermana, y tengamos un tiempo de oración personal por nuestras vidas y el ministerio que hacemos. Dos palabras estaban en mi mente mientras escuchaba el tema del pastor Jeff Adams. Uno es incomodidad y el otro es riesgo. Son dos palabras no muy agradables. Nadie quiere estar incómodo, ni nadie quiere asumir riesgos.